ya lo tenemos a Pablo Güeves, al invitado casi obligado cuando la coyuntura internacional nos obliga. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda ese lugarcito Bien, en es un Córdoba? placer estar en comunicación con ustedes. Y sí, preocupado porque cuando la gente ve mi nombre dice, uy, ¿a dónde Claro, será el lío ahora? Claro, claro. otra vez el Pero es un conflicto. gusto estar en Bueno. comunicación con ustedes, la verdad. Bueno, gracias. Ahí, contanos un poco, Pablo, cómo podemos, digamos, en la coyuntura, entender algo del conflicto, ¿no? Es decir, ya estamos en una semana de un nuevo conflicto, así que bueno, contanos un poco. Si estuviera en una reunión con estudiantes, yo lo que diría es, primero que nada, entendamos que estamos en un momento de la historia a donde hay una reconfiguración del poder mundial. Esto es una cuestión teórica, Mauri. No tengo elementos para sostener fuertemente lo que voy a decir, pero vamos hacia una tripolaridad y en esa tripolaridad a donde Estados Unidos ya ha alambrado a América, a donde prácticamente podemos decir que ha entregado la cabeza de Ucrania para que Vladimir Putin se cobre en nombre de Estados Unidos la bronca de Estados Unidos por haber privilegiado a China como socio comercial. Y asimismo, Estados Unidos quiere procurar que China ralentice su crecimiento y su capacidad de desafío. Entonces, ahí yo tendría que llegar a una conclusión. Vuelvo a repetir que esto es una charla con mis colegas y no tengo elementos para decirte esto es así. Pero, primero, Israel sí tiene claro qué busca. Israel es que tiene una idea de seguridad en la región y que desde 1979 sostiene que Irán es el responsable de armar, financiar y entrenar a los movimientos irregulares de la región. Por lo tanto, eliminar a Teherán significaría para Israel tener un elemento más para consolidar los avances respecto de, aunque esto parezca mentira, una consolidación territorial. Te conozco, sé cómo pensás y por la orientación profesional de Vanessa y tuyo, hay un libro muy interesante de un autor argentino, judío, que vive en Israel, Lev Greenberg, y que él pone en tela de juicio el concepto israelí de democracia, por cuanto Israel no tiene un territorio reconocido internacionalmente. En ese sentido, entonces, Israel tiene claro, el problema es, me dirán ustedes, Estados Unidos. Y entonces yo les diré que Estados Unidos tiene, como menos, dos elementos que son contradictorios. Uno de ellos que busca, o complementarios más que contradictorios, uno de ellos que busca una estabilidad global económica a partir de garantizar que el Golfo Pérsico y que el Estrecho de Hormuz dejen de estar periódicamente amenazados por uno de los países de la región. Y segundo, ojo con esto, Mauri, el tema China. China importaba el 3% de su petróleo de Venezuela y ahora importa el 15% de su petróleo de Irán. El argumento de Estados Unidos en Venezuela, y que vimos que es falso, era la democracia, la libertad y qué sé yo cuántas cosas más que nos venden, pero en el medio de todo esto pactaron con el chavismo y por lo tanto dicen, no, yo confío en Delcy Rodríguez, es una amiga, es fascinante, qué sé yo cuánto, me enamoré de ella, bueno. Pero la cuestión es que le cortaron el petróleo a Cuba y le cortaron el petróleo a China. Y hoy podríamos decir, y esto te vuelvo a repetir, Mauri, por respeto a vos y a tu audiencia, que es una teoría. Estados Unidos utiliza la República Islámica de Irán como puente para pegarle a Xi Jinping, obligarlo a ralentizar su economía, obligarlo presumiblemente a un ajuste y que esto pueda significar un avance de la inflación en China y de esta manera hacer que esta guerra comercial que Estados Unidos está perdiendo con China, al menos por algunos meses o por algún periodo, pueda revertirse. Eso es una visión que podemos tener. En este contexto, creo que Irán ha cometido un hecho que desde el punto de vista geopolítico es un suicidio. Tirarle misiles a los países musulmanes de la región que debieron haber sido sus aliados naturales, hoy ha fortalecido la alianza de estas monarquías corruptas del Golfo con Israel y con Estados Unidos de América. Pero lo peor es ese misil que fue detenido en el aire, en Turquía, por dos cuestiones. Primero, porque Turquía es OTAN,
y entonces eso, de acuerdo al pacto de la OTAN, estaría obligando a los países de la OTAN a unirse en contra de Irán. Y segundo, porque Turquía tiene una diferencia tradicional con Irán, no solo religiosa, unos son sunitas, los otros son chiitas, unos son turcos, los otros son persas, sino que desde junio del año pasado, en la guerra de los 12 días, Turquía feliz veía la posibilidad de sustituir a Irán como el vocero islámico delante de Israel. Pablo, bienvenido al programa. Un gusto siempre conversar con vos en esta instancia y muchas escuchándote gracias, con atención, ¿no? Con respecto, digamos, al panorama geopolítico, digamos, del momento. Y comenzando el año 2026 con un hecho trascendental que, digamos, la intervención de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Lo que implicó en el panorama latinoamericano, ¿no? Con lo que estabas diciendo recién con respecto, uno podría deducir, ¿no? La cuestión del petróleo, entre otros de los recursos, digamos, interesados por el país venezolano, pero a la vez, digamos que también la figura de Trump ahora anunciando la intervención, digamos, en Medio Oriente, con todo lo que vos estás claramente explicando. Pero también uno no puede dejar de visualizar sus dichos a través de sus discursos con respecto a una intervención en Cuba, ¿no? Como que yo por lo menos lo he podido identificar 2 veces, ¿no? En una semana. Hay posibilidades, digamos, a si Trump interviene también Cuba y de alguna manera abre como un montón de frentes. Sí. Digo, una es esa es una de las preguntas, digamos, la cuestión, digamos, la factibilidad de Cuba. Y la otra, ¿cuál es el rol? Porque pareciera casi inexistente, el rol de los organismos internacionales, como en el caso de las Naciones Unidas, ¿no? Porque claramente en muchas de las intervenciones de Estados Unidos, digamos, está dejando de lado todos los tratados internacionales. Bien. Lo primero, que probablemente sea lo más fácil de contestar, sí, efectivamente, pero ojo, Vanessa, porque el gobierno de Estados Unidos tiene una división interna donde hay un pragmático que depende de la hora del día, dice una cosa u otra, que me refiero a Donald Trump. Donald Trump, en un principio, preferiría negociar una especie de rendición con la cúpula cubana, pero tenemos a los odiadores del sistema de izquierda latinoamericano, encabezados por Marco Rubio, que es un tipo verdaderamente peligroso, muy peligroso, junto con el secretario de Defensa, que además de pederasta y corrupto, es además profunda y militantemente anticomunista. Yo creo que ellos están especulando con una implosión en Cuba, olvidándose de la dignidad de tantas décadas de lucha de la isla. Me parece que ellos están diciendo que esta es la peor crisis, 18 horas de apagón en toda la isla, dejar de funcionar algunos hoteles, la gente teniendo que poner sus vehículos para trasladar turistas y cosas por el estilo, además del racionamiento de comida y sentirse la sensación de que Rusia y China les han soltado la mano. Yo no creo, además de que Estados Unidos esté en condiciones y de voluntad de invadir la isla. Más me parece que estaría pensando en un pacto que pueda hacer aparecer como que los cubanos aceptan una negociación, primero para aceptar inversiones, algo así como lo que quería Obama. Obama lo que buscaba era condicionar a la isla a partir de inversiones norteamericanas y que luego Trump lo dejó de lado. La verdad es que duele mucho porque inclusive países como Argentina, traicionando una tradición de respeto a la normativa internacional, en contra de un bloqueo inhumano e ilegal, ha salido el año pasado de la mano de este aspirante aprendiz de brujo que es Kirchner a decir que está de acuerdo con el bloqueo y el embargo, sabiendo que nunca son las cúpulas las que son perjudicadas por los embargos, sino los pueblos. Respecto del otro, yo tengo que hacer una defensa de mi kiosco del derecho internacional público. Sí. Entonces, sí, pero también tengo que decirlo, decía recién, porque mis estudiantes en la sede de Córdoba me salieron a torear mal y uno decía, una cosa es el derecho comunitario de la Unión Europea, a donde sí podemos decir que hay una estructura supraestatal que no tuvo capacidad ni voluntad de una PESC, política exterior y de seguridad común,
Pero la Unión Europea sí es una estructura supraestatal, pero la ONU es una estructura intergubernamental, por lo tanto no puede ir más allá de lo que los estados le dejan hacer. Claro. A ver, cuando a mí me preguntaban el sábado pasado, lo de Trump y lo de Israel, ¿está bien? Yo decía, no, mijo, no está bien. Porque la Carta de la ONU, los artículos 1 y 2, establece, primero, la prohibición de la amenaza de la fuerza o del uso de la fuerza en contra de la soberanía, la integridad territorial o la libertad de la independencia económica. Segundo, solamente se puede obrar en legítima defensa, que los del Pentágono reconocieron en el Congreso que no había ningún riesgo de que Irán atacara primero, por lo tanto ese argumento no iba. Tercero, que el Consejo de Seguridad te declare primero agresor y luego de la votación de agresor, en virtud del artículo 27, segundo párrafo y tercer párrafo, decidan aplicar el capítulo 7, que es alguna de las sanciones, inclusive el ataque militar. Acá no se reunió. No se reunió porque el propio Estados Unidos o China o Rusia iban a poner un veto según el criterio. Por lo tanto, yo sé que el derecho internacional acá, entonces, alguien me dirá, Pablo, si vos lees a Michel, si vos lees a algún autor de filosofía crítica, te va a decir que eso no es derecho sino moral. Si no hay sanción ante su incumplimiento, entonces son los 10 mandamientos en el Código Penal. La cuestión entonces es que lo que estamos viviendo no es por una incapacidad manifiesta de la ONU, sino porque los propios estados, entre ellos Argentina, entre ellos esta Argentina, están negándole a los organismos internacionales la capacidad de actuar. Sí, 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 claramente, ¿no? Y el escenario futuro es como decir, bueno, no podemos hacer pronósticos, ni mucho menos tecnología, ni mucho menos, pero por ahí lo que vos podés hacer es distintos escenarios, digamos. ¿Cuál podría ser un escenario posible? Así, para hablar correctamente. Claro, está bien, exactamente. Más vale, como corresponde. Bueno, ¿qué les diría? Israel busca efectivamente que haya un cambio de sistema en Irán, claramente. Inclusive hasta vería con buenos ojos que un sinvergüenza que vive del dinero que su padre robó, me refiero al hijo de Shah, vuelva como rey. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que en Irán vuelva a haber un rey. En segundo lugar, Estados Unidos, que no le interesa tanto el cambio de régimen como el disciplinamiento de lo que hay. Ya lo vimos en Venezuela. Y en ese contexto, creo que la actitud de China y de Rusia señalan que también están interesados en que Estados Unidos no vaya demasiado más allá de castigar al régimen, pero garantizar el estrecho de Hormuz. Fíjense qué cosa, Rusia, China, Tailandia salieron a advertirle a Irán que no corte el estrecho de Hormuz. Es decir, son países, algunos como Rusia, que necesita exportar a través de terceras banderas, y China, que necesita importar por su propia incapacidad energética. La impresión es que puede estar necesitando Irán, y en ese sentido creo que Irán sí apuesta a una guerra prolongada, a donde aspira a meter a varios países de la región para generar una confrontación global. No sé si le va a salir. Relaciones internacionales con pretender decir qué es lo que puede llegar a pasar no son compatibles. Y por una cuestión de respeto a usted y a la audiencia, prefiero decir que hay un enorme signo de pregunta y, en cambio, sí, los mismos de siempre son los grandes ganadores, los capitales que exportan petróleo y los fabricantes de armas. Pablo, cerramos con una última pregunta porque no me quiero quedar con las ganas. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en todo este entramado, digamos, bélico que está viviendo? En muchos aspectos te diría que es determinante. Te voy a dar un dato. Sí. Que nuestra audiencia y ustedes busquen en internet algo que se llama Unidad 8200 de Israel. Es el Mossad que contrata a un grupo de estudiantes que terminaron el secundario y que saben manejar inteligencia artificial, que la apliquen a internet y que a partir del hackeo del sistema de tránsito en Teherán lograron ubicar y a través de la inteligencia artificial construir rutinas. Esas rutinas permitieron desde julio hasta noviembre prácticamente saber hasta si le ponía sacarina o no a las bebidas que tomaba. Y en ese contexto entonces le permitieron al Ministerio de Defensa de Israel simplemente saber que los iraníes esperaban un ataque de noche y como la madrugada del sábado no había habido ataque, se reúnen 48 en las oficinas de Khamenei
¡pum!, 25 misiles de 218 aviones de Israel y de 180 aviones de Estados Unidos. Y en ese contexto hay algo que es insultante, porque la inteligencia artificial le dio al Ministerio de Defensa de Israel y de Estados Unidos dónde estaban las bases militares, dónde estaban las lanzaderas de misiles. E Israel y Estados Unidos sabían que la escuela de Minab estaba lejos de cualquier base militar. Entonces, el crimen de 160 niños de una escuela primaria no tiene perdón, o en todo caso, yo no lo puedo perdonar. Claro, muy claro. Excelente. Muy claro, excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con vos. Seguramente no va a ser la última vez porque esto, me imagino que, como estuvimos hablando recién, esto va para largo, ¿no? Recién comienza. ¿Sí? Lamentablemente. Y ojalá que en algún momento la conciencia jurídica de la humanidad sea más conciencia que interés económico. Y ojalá que en algún momento algunos gobernantes latinoamericanos se acuerden de que se deben a sus pueblos y no una obsecuencia ridícula y lamentable a algunos líderes que solamente detrás de sus bravatas están demostrando la caída de un hegemón. Claro, muy bien. Excelente. Bueno, excelente la entrevista, digamos, siempre con algo, siempre sumando algún concepto o por lo menos alguna punta para, bueno, tratar de desmarañar esto que nos toca vivir, ¿no? O sea, en el dónde estamos cuando estamos, una de las preguntas tiene que ver con esta cuestión más global, esta cuestión más geopolítica. Sí, esta claro, cuestión porque además uno empieza a ver los distintos actores cómo se van moviendo, ¿no? Y el interés, digamos, primero comenzó el año claramente con una estrategia, ¿no? Que claramente se pareciera como algo sumamente aislado, cuando no, ¿no? Hay intereses de por medio, hay tensión, hay conflicto en este toma de decisiones para que, bueno, se desate una intervención, digamos, de Estados Unidos frente a un conflicto que ya es un conflicto, bueno, vos lo sabés más que yo, digamos, vos me has enseñado, digamos, prácticamente, pero digo, el conflicto de Medio Oriente es un conflicto muy, muy antiguo, ¿no? Así es. Así es. Y mañana, en Florida, el presidente Trump y sus discípulos de América Latina van a procurar construir en América Latina una especie de escudo al estilo de Israel, pero no solamente contra el narcotráfico, sino también contra la inmigración ilegal. Habría que preguntarles a todos los hijos de europeos, que son hoy los líderes de toda América del norte, del centro y del sur, qué habrían pensado si los aborígenes hace 500 años les hubieran cerrado la puerta porque ustedes no son bienvenidos en esta tierra. Hay cosas que dan asco. Sí, la verdad que sí. Sí, claro. Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por hacerte tu tiempo, por buscar el lugar ahí. Siempre te agarramos en tránsito, pero bueno. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer a ustedes, porque en un contexto en el cual los universitarios y la universidad pública está siendo tan vapuleada, que ustedes permitan a la universidad devolverle a la sociedad algo de lo mucho que la sociedad hace por nosotros, es más que encomiable, y yo soy el agradecido con ustedes. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, seguramente te vamos a molestar en otro momento, así que bueno, te despedimos para que puedas continuar tu regreso, ¿sí? Y bueno. Si me despiden, No, te despedimos de esta conversación, ¿no? Claro, no, si después te vamos a volver a llamar. Pero igual sí está muy bien lo que acaba de decir Pablo, porque bueno, también, digamos, la universidad tiene que ver con fondos públicos, tiene que ver con devolver a la sociedad. Y es parte de lo que nosotros intentamos en este programa, de alguna forma, ¿no? Acá se quedó Majo también escuchando como la columnista del programa, una de las columnistas del programa, que bueno, por supuesto que que también es profe y todo, pero que como todos necesitamos algo para tratar de comprender esto que nos toca vivir, ¿no? Exactamente, de una mirada Cuenten con nosotros. Más clara, ¿no? Y que no sea tan dominante como son los medios de comunicaciones nacionales, ¿no? Que por ahí tienen un sesgo más, hablamos, bien editorial. Muy identificado. Y que reduce la discusión o simplifica la discusión en temas tan complejos como el que acabamos de conversar, ¿no? Y lo más terrible que podríamos hacer es abordarlo desde una percepción o desde una mirada, digamos, si está bien o está mal, ¿no?
sería muy reduccionista, ¿no? Desde esa perspectiva. Así que pues, el aporte de las ciencias sociales que hoy está bastante digamos, cuestionado, que sirven para algo. Sí, así que bueno, muchas gracias, Pablo. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Igualmente. Igualmente.